Ya para un llegar a la como llevar ahora como el con la casa como de todo trabajo como te estaba en el que esta casa de a la espalda para acá como de esta casa cuando un poco el precio de la cuna va a dar come abajo le video con abajo video पढ़ा लीजिए और तो पढ़ा se akan no busa Llamó ella, café, la casa y le ponía ya nada más en el tour por Asta pentru că nu mă duc, ce-am pus ala, ce ai bucat, cu. Vai tu celo ce te-a pregătit. Păi eu de bai pe asta.